Y hoy vamos a hablar de un tema emergente sobre la estratificación de riesgo en la enfermedad hepática asociada al metabolismo. Todos sabemos que la enfermedad no es más que la presencia de esteatosis macrovesicular en más de un 5% de los hepatocitos en ausencia de una causa alternativa fácilmente identificable. En el mundo entero se está luchando por la conservación del medio ambiente. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la industrialización de los alimentos que ha venido ocurriendo en los últimos 60 años? ¿Qué controles llevamos? ¿De qué forma estamos nosotros estableciendo las normas adecuadas para regularlos? Este cambio comenzó realmente hace más de 60 años y tenemos un incremento de los productos ultraprocesados que se han asociado al incremento de la obesidad y de las comorbilidades subyacentes a la misma. Sabemos que esta es una enfermedad que es creciente, no solo en nuestro país, donde estamos diagnosticando más de 1000 diabéticos y más creciente obesidad en nuestra población, sino a nivel del mundo entero, y esto va a tener una influencia de acuerdo al lugar donde se produce, a la región, al tipo de alimentación, al medio ambiente, etc. Se espera que para el 2030 exista un crecimiento exponencial de las complicaciones asociadas a la entidad, como la cirrosis, como el hepatocarcinoma. Incluso ahora mismo se está igualando el trasplante de hígado en la enfermedad asociada al metabolismo como la primera causa de trasplante hepático en Estados Unidos, igualándolo a los pacientes que tienen esta entidad por alcohol, principalmente mujeres y mayores de 65 años. Y hemos tenido, con el paso de los años, una evolución de la nomenclatura de la enfermedad que ha ido a la par del conocimiento de la misma. Hemos visto, los que tenemos un poquito más de años relacionados con la entidad, el crecimiento exponencial que ha tenido la investigación. Desde el 2018 se han publicado más de 1400 artículos relacionados a la patología, y esto ha hecho un llamado de atención en el cambio de la nomenclatura. Se ha querido realizar este cambio principalmente para no tener un enfoque que estigmatice la enfermedad. Los términos obeso, fatty y los términos alcohólico estigmatizan la enfermedad. De ahí que se ha, desde el 2020, que fue el último consenso, la última propuesta de consenso para el cambio primero a Mafaldi, y actualmente vemos cómo ha evolucionado esta publicación de este mes pasado, donde la enfermedad se ha establecido un concepto general llamándola como enfermedad esteatóxica a un grupo heterogéneo de trastornos que pueden producir acumulación de grasa a nivel del hepatocito. Tenemos la disfunción hepática asociada al metabolismo, la disfunción hepática asociada al consumo de alcohol. Desde el año 2018-2020 se ha considerado una enfermedad dual, pero también tenemos la esteatosis hepática inducida por alcohol o inducida por otros trastornos del metabolismo, enfermedades monogénicas, inducida por droga en los casos de Dili, y en los casos de que no exista ninguna causa identificable, considerarla como una enfermedad esteatóxica de origen criptogénico. Y básicamente tenemos este algoritmo de la misma publicación, donde si no tenemos una causa y tenemos una causa que cumple los criterios, por lo menos uno de los criterios aquí,
De los criterios que cumple para el síndrome metabólico, por lo menos uno asociado a la presencia de grasa a nivel del hepatocito, ya sea por un estudio de imagen, una sonografía, ecografía o una tomografía o otras pruebas, más la presencia de por lo menos una comorbilidad, decimos que tiene una enfermedad hepática asociada al metabolismo o MASLD por sus siglas en inglés. Esto es básicamente un resumen. Si no existe otra causa, considerarla criptogénica o investigar causas, etiologías como drogas y trastornos monogénicos del metabolismo, etc. Sabemos también que la enfermedad en niños es creciente, también asociado a los mismos factores, pero no va a ser referido en esta plática. Estos son los puntos claves de la nueva nomenclatura, pero es importante destacar que en la nueva categoría se denomina MASLD, cuando es asociada al alcohol, MET-ALD, y esteatohepatitis. Este concepto permanece antiguamente en NASH y en esta nueva publicación como MASH, esteatohepatitis asociada al metabolismo. También nosotros participamos en la realización de esta, como parte de las organizaciones que evaluaron este nuevo consenso. Para todos es conocido que esta es una enfermedad heterogénea donde se involucran muchos factores del ambiente, factores que tienen que ver con la genética, factores que tienen que ver con el incremento de los productos ultraprocesados, el incremento de la fructosa en la dieta, los estilos de vida cada vez más sedentarios, nuestros hijos que viven trancados y utilizando los celulares, la televisión, alteraciones de la microbiota, y esta es una enfermedad que es dinámica. Vamos a tener desde los primeros formas de evolución de la enfermedad, donde tenemos una esteatosis simple, a donde se produce inflamación hepática por el acúmulo de linfocitos residentes, también liberación de citoquinas, células natural killer, activación de residentes macrófagos que van a ser activados y que también aumento de la interleucina B, de la interleucina 16, de la 17, activación del receptor PAR y activación del inflamosoma. Todo ello va a conllevar a la esteatohepatitis, que va a ser el factor que contribuye más a la progresión de la enfermedad, la fibrosis, e incluso al desarrollo de hepatocarcinoma, porque existe proliferación de hepatocitos crónicos, aberraciones cromosómicas, aumento más del factor de necrosis tumoral, del factor de crecimiento beta y de la interleucina 18. Esto básicamente, y resumiendo, hay un aumento del estrés del retículo endoplásmico, va a haber aumento del estrés oxidativo, liberación de radicales libres de oxígeno que inducen lipotoxicidad, y esta es la clave para incrementar la lipogénesis de novo, que va a producir los trastornos asociados a la esteatohepatitis y luego a la inducción o a la activación de la célula estrellada hepática para convertirse en un miofibroblasto, que es lo que finalmente se va a asociar con estadios de fibrosis. Y podemos definir quiénes están en riesgo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo identificamos a aquellos pacientes que están en riesgo de progresión de la enfermedad? Y vemos que todos estos factores, la obesidad, la etnicidad, el sexo, la edad, la predisposición genética, como el polimorfismo del PNPLA3, así como el TM6F18, que son los más frecuentemente asociados a la entidad, que tienen que ver con la protección de la producción del hígado graso, cómo este polimorfismo en algunas poblaciones puede incrementar la probabilidad de ser susceptible a tener una enfermedad asociada al metabolismo.
¿Y qué pasa en obesidad y MASLD? Tenemos diferentes fenotipos de la enfermedad. Pacientes que pueden estar metabólicamente sanos, pacientes que tienen una enfermedad, o sea, son obesos, pacientes que tienen obesidad y no están saludables, que tienen diabetes mellitus o tienen enfermedad por hígado graso, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, cáncer, hipertensión, etcétera. Así como también tenemos pacientes que son delgados y que tienen otros factores de riesgo asociados a la enfermedad por hígado graso, como la resistencia a la insulina. El MASLD en no obesos se ve en un 10 a 20% de las personas, tiene menor prevalencia de diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad y síndrome metabólico, pero se ha visto que tienen mayor fibrosis y tienen aumento de las tasas de morbilidad cardiovascular y mortalidad. La progresión del MASLD se ve afectada principalmente por múltiples mecanismos epigenéticos. Sabemos que la enfermedad está asociada a riesgo cardiovascular, dentro de lo que es importante destacar que la insulinoresistencia, la aterogenia, la dislipidemia aterogénica, la inflamación producida por el estrés oxidativo, la hipercoagulabilidad, también se asocian a la entidad por aumento también de los niveles de angiotensinógeno, de endotelina y de factor de necrosis tumoral. Aquí básicamente, cómo se relacionó la enfermedad cardiovascular con múltiples desenlaces, la enfermedad por hígado graso con múltiples desenlaces cardiovasculares, donde la fibrilación atrial es uno de los más frecuentes. Esto es básicamente lo mismo. Sabemos que la diabetes podría ser quizás el factor que más se relacione con aumento de la progresión y el desarrollo de hepatocarcinoma. O sea, es el factor que más impacta en la progresión de la enfermedad por hígado graso porque comparten mecanismos fisiopatológicos comunes. Igualmente, un paciente que tiene un hígado graso, podemos establecer el screening para diabetes porque también se ha visto que en un tiempo prudente el paciente probablemente va a evolucionar hacia la diabetes. Y en cuanto a la enfermedad hepática asociada al metabolismo, el tomar alcohol puede ser un cofactor que incremente la progresión de la enfermedad. Siempre Freire y yo hablábamos eso, de que los pacientes en nuestro país sobre todo, que dicen que hacen ejercicio, pero lo que juegan es softball y que el softball lleva a la ingesta de alcohol y que realmente no corren y tú lo ves que tiene la barriga grandísima, tú tienes que pensar que este paciente probablemente tiene una enfermedad hepática asociada al metabolismo y como cofactor asociado tienen el consumo de alcohol. Los pacientes que tienen insuficiencia hepática clínicamente significativa con una presencia de un F2 deben abstenerse del consumo de alcohol y la abstinencia puede reducir los riesgos de progresión de la entidad. Esto es básicamente los pacientes que tienen hígado graso, como tienen mayor progresión de la enfermedad y también tienen asociadas estas comorbilidades, principalmente de lipidemia, hipertensión y todo lo que sabemos del síndrome metabólico. Existen otros desórdenes endocrinológicos asociados al MASLD, como el hipotiroidismo, aunque no es totalmente concluyente, la menopausia y la presencia de las hormonas sexuales, la disminución de los niveles de estradiol en la posmenopausia y los niveles incrementados en la premenopausia de los andrógenos en las mujeres estarían asociados al síndrome. El déficit de la hormona de crecimiento también se relaciona con trastornos lipídicos y del metabolismo. El hipogonadismo que se ha asociado a un incremento de las enzimas hepáticas y trastornos también asociados al MASLD. Básicamente destacar que el tamoxifeno, esta droga que nosotros vemos en las pacientes que tienen cáncer de mama, cómo puede inducir esteatosis y esteatohepatitis. Y en la estratificación de riesgo de la enfermedad, que la doctora Freire me va a acompañar, vemos cómo la enfermedad se ha asociado a aumento de la mortalidad por todas las causas,
a aumento de los pacientes que tienen descompensaciones hepáticas, al desarrollo de hepatocarcinoma y a cánceres extrahepáticos. Muchas gracias. Buenos días. Y para continuar con un punto sumamente importante en cuanto a lo que es la estratificación del riesgo de progresión de la enfermedad, comentar que este constituye uno de los pilares de abordaje de todo médico al momento de identificar un paciente con esteatosis, ya sea por cualquier método diagnóstico. Decir que la estratificación del riesgo de progresión es la que nos va a dar el comportamiento de la evolución clínica del paciente que debemos definir desde el primer contacto con él mismo. En este sentido, esta evolución asociada a los factores ya mencionados es la que nos va a definir si el comportamiento de este individuo se va a manifestar de una forma progresiva en cuanto al desarrollo de una esteatosis simple, una esteatohepatitis, un inicio de una fibrosis avanzada que va a progresar a compensación o descompensación, o simplemente aquel paciente que desde el momento del diagnóstico va a debutar con una cirrosis o incluso descompensaciones asociadas a la misma, o incluso un hepatocarcinoma. De todos estos factores que se mencionaron anteriormente, decir que, como dijo la doctora en varias ocasiones, la diabetes mellitus se ha considerado la principal causa asociada a la progresión y que de los factores epigenéticos, el polimorfismo del PNLA3 es el más importante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos como México, y que de los factores ambientales, el consumo de fructosa, así como el sedentarismo, constituyen uno de los más importantes. Es sumamente básico identificar esto, lo cual se ha visto avalado en múltiples estudios, porque esto nos aumenta de manera significativa lo que es la... perdón, que se me pasó. ¿Hacia dónde me cambia? Sí, pero ¿hacia dónde? Ok. Porque en este sentido es como vamos a ver que aumenta de forma significativa lo que es el desarrollo de hepatocarcinoma, de cánceres extrahepáticos en todos los pacientes que ya tienen F3, y en los pacientes con F4 identificados vemos que inmediatamente tienen un mayor riesgo de descompensaciones, ya sea con la presencia de varices, de sangrados, de ascitis o de encefalopatía. Entonces, este es uno de los estudios que puede avalar esta progresión y que por ende tenemos que identificar de manera precoz el grado de fibrosis. Inmediatamente encontremos un paciente que tenga esteatosis, aún sea simple. En este sentido, es sumamente importante realizar de manera inicial el abordaje para determinar el grado de fibrosis. Y es muy simple, ya que existen muchos métodos no invasivos, como los métodos de FIB4, el BRAD Score, el APRI, el EPA Score y el NAND Fibrosis Score, que podemos hacer en nuestros consultorios inmediatamente en nuestros teléfonos móviles, y que nos va a permitir identificar si es un grado bajo de fibrosis, medio de fibrosis o ya fibrosis avanzada, debido a que en base a esto vamos a tomar las medidas terapéuticas del lugar. Entonces, de estos estudios también se han podido comparar con otro tipo de estudios, como son los marcadores serológicos. Hay marcadores serológicos que juntos con aquellos modelos de puntuación nos pueden orientar al grado de fibrosis, y dentro de estos tenemos que podemos evaluar los niveles de triglicéridos, de HDL, de colesterol, junto con aquellos parámetros, y eso darnos una orientación más fidedigna de cuál puede ser el punto de fibrosis del paciente. Una vez comparamos alguno de estos métodos, ya sea el serológico con el método de puntuación utilizado previamente, ver si el paciente va a necesitar la realización o no de otro método. Entonces, dentro de los demás métodos que podemos utilizar para evaluar la fibrosis, tenemos métodos radiológicos y tenemos métodos como la biopsia hepática. Pero ¿cuál es la función de esto? La función de identificar esto es poder definir el diagnóstico, ver el grado de inflamación que tenga, predecir la morbimortalidad en base al grado de fibrosis, y de esta forma, pues tomar las medidas personalizadas en el paciente y ver la respuesta terapéutica. De estos otros métodos, decir que uno de los más utilizados es la elastografía transitoria, que conocemos comúnmente como el FibroScan, que aunque tiene una muy buena
predicción en cuanto al grado de fibrosis, al igual que todos los métodos, tiene sus limitaciones, como es la presencia de elevaciones importantes de las bilirrubinas, de las pruebas de las transaminasas, así como pacientes que tengan ya marcada citis o pacientes muy obesos en los cuales podemos tener falsos positivos y por ende debemos elegir otro método diagnóstico de fibrosis. En este sentido, la resonancia magnética, que también mide mediante elastografía la fibrosis, se considera realmente el más preciso. Sin embargo, por su alto costo y la no disponibilidad, sobre todo en nuestros países, no solemos utilizarlo como de primera instancia. Pero de los dos, decir que la resonancia magnética que evalúa la elastografía por este método se considera la primera, y en segunda opción sería el FibroScan, que es el que disponemos y de igual manera pues nos provee información bastante fidedigna. La biopsia hepática, considerada tradicionalmente como el gold estándar para identificar la fibrosis, ha quedado atrás en el sentido de que constituye un método muy invasivo y en tal sentido solamente se recomienda hacer en pacientes muy específicos en los que no son concluyentes los demás score y en los que probablemente estemos buscando ya alguna otra enfermedad que queramos descartar, otro tipo de patología. Sin embargo, sigue utilizándose sobre todo en todos los estudios que nos permiten avalar los tratamientos en dirección a esa enfermedad. Entonces, como dije anteriormente, la elastografía por sus puntos de corte es sumamente específica cuando la hacemos mediante resonancia magnética, pero pues la biopsia hepática constituye en muchas ocasiones una necesidad inminente porque esta también nos permite valorar tanto el grado de fibrosis en cuanto a ver si esta fibrosis es una fibrosis en puente o una fibrosis ya establecida donde podemos ver nódulos de regeneración, o simplemente nos permite ver si hay balonización y infiltrado linfocitario que nos va a sugerir de una manera fidedigna si el paciente está o no en un estado de esteatohepatitis y que esas alteraciones de las transaminasas no puedan ser en relación a otra condición concomitante. En cuanto a qué hacer una vez tenemos el paciente, pues tiene que ser una evaluación dinámica en la cual debe existir un proceso puntual. Una vez identificamos al paciente con una esteatosis hepática por una sonografía o por cualquier método diagnóstico, nuestro paso primario debe de ser identificar los factores de riesgo, porque los factores de riesgo, ya sean comorbilidades, consumo de alcohol, incluso sedentarismo, nos pueden proveer información en relación a cuál va a ser la progresión y por ende la conducta terapéutica en tal sentido. Entonces, iniciamos abordando al paciente con una historia clínica detallada en la cual vamos a incluir todos esos factores de riesgos que vamos a abordar, un examen físico que debe incluir del mismo el índice de masa corporal y su circunferencia abdominal, también abordar inmediatamente otras posibles enfermedades, descartarlas que puedan estar asociadas al desarrollo de esteatosis, y ya definido esto, entonces establecer los puntos de cortes en relación a su fibrosis. Una vez establecida su punto de corte, que generalmente podemos utilizar de una forma muy confiable y la más utilizada de forma universal, el FIB-4, entonces es estandarizar si el paciente es en grado bajo, grado medio o moderado. Se sabe que es un grado bajo es cuando tenemos un FIB-4 por debajo de 1.3, el cual nos va a permitir dar un seguimiento más tardío en el que el paciente puede tener un seguimiento incluso al pasar de años. Cuando tenemos un riesgo moderado, aquellos que están entre 1.3 y 2.6, y un riesgo severo, aquellos que están mayor en 2.6, que ya estos van a ser considerados en una fibrosis avanzada, prácticamente una cirrosis, y los cuales deben derivarse al hepatólogo para tomar las medidas de lugar en relación a esta fibrosis o cirrosis establecida. Aquí, ¿qué nos identifica esta gráfica? Pues nos identifica que en general la mayoría de los pacientes, del 55 al 58%, se identifican en estadios precoces, y esto es lo que nos permite a nosotros poder predefinir el contexto o la evolución del paciente. Apenas el 30% pues se identifica en un estadio de fibrosis moderada y una alta fibrosis solamente en el 12 al 15%. Entonces, en este sentido, si lo hacemos de una forma organizada y estandarizada,
apropiadas, podemos encontrar el paciente en un momento en que podamos realmente tomar una medida que pueda revertir esa fibrosis y el paciente estar en una evolución que pueda predecir un buen desenlace, ya que, como sabemos, la fibrosis hepática, si la identificamos en un momento precoz, es un contexto o es más bien un proceso dinámico, reversible, que es bidireccional en relación a las medidas que tomamos, sobre todo en la restricción de los factores de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a hacer un manejo multidisciplinario en el cual desde el médico de cabecera, el médico de atención primaria va a iniciar lo que es el abordaje con las modificaciones en el estilo de vida, sobre todo cuando hay bajo riesgo, vamos a retirar esos factores de riesgo y así como vamos a iniciar ya las medidas farmacológicas en los que tienen grado 2. Vemos que en el grado 1 lo que vamos a aplicar son las medidas de cambio en el estilo de vida, reducir los factores de riesgo como el consumo de alcohol y obviamente controlar sus comorbilidades. Cuando tenemos un grado moderado podemos iniciar ya fármacos dirigidos especialmente para la esteatosis, como son en muchas medidas los antioxidantes que vamos a ver, y ya en grado 3 pues deben de ser pacientes que se dirijan al hepatólogo por las medidas puntuales que deben realizarse en el contexto de la cirrosis. En este sentido, algunos fármacos importantes que hemos escuchado y que hemos visto que con el tiempo se han agregado al manejo de la esteatosis, y esto basado sobre todo en lo que es la fisiopatología que se comentó, son pues los probióticos, prebióticos y simbióticos, que aunque no constituyen parámetros de una guía particular, pero sí se ha visto que en base a la fisiopatología y el aumento de la permeabilidad pueden promover una mejoría en el estado de la esteatohepatitis y en el estado de las alteraciones de las pruebas de transaminasas, al igual que algunas medidas como son los antioxidantes, así como la vitamina E o algunos antiinflamatorios hepáticos, que sí se han visto que aunque no actúan sobre la fibrosis, sí pueden mejorar la inflamación y sí pueden mejorar la esteatosis como tal. Entonces, en algunos escenarios sí puede indicarse estos fármacos, entendiendo que pueden promover esta bidireccionalidad de la enfermedad y mejorar quizá la progresión a la fibrosis. Finalmente, los no obesos se radica básicamente en mejorar también la condición general del paciente y el estilo de vida, sabiendo que aún en isonos obesos, bajar el peso, disminuir un 5% de su peso, aún no siendo obesos, puede mejorar la condición de la esteatosis. Entonces sí se recomienda bajar de peso aún en individuos que no sean obesos. Y ya finalmente las perspectivas del futuro en cuanto al tratamiento van dirigidas a actuar sobre lo que es pues los factores moleculares y las citoquinas, pudiendo inhibir este tipo de factores al inicio de la enfermedad y por ende disminuir la progresión y el desarrollo de un MASH que no pueda revertirse y por ende una fibrosis que tampoco pueda solucionarse. Finalmente, decir que establecer estas normas de cuidados de forma sistemática lo que nos van a permitir es disminuir los eventos cardiovasculares como la principal causa de mortalidad en los pacientes con esteatosis hepática, porque tenemos que tener claro que la mortalidad de estos pacientes va dirigida en el aumento cardiovascular que les provee, no tanto en la enfermedad hepática como tal, y evitar la progresión de la cirrosis, y evitando esta progresión, entonces evitar el desarrollo de hepatocarcinoma y realizando un seguimiento estándar del lugar. Finalmente, para llevar a casa, saber que es una enfermedad creciente en la cual existe más de un 30-35% actualmente de prevalencia de la enfermedad, en la que realizar el cribado de individuos de riesgo, o sea, aquellos pacientes que sepamos que tienen comorbilidades, que sean diabéticos, tenemos que buscar una probable esteatosis para tomar las medidas del lugar. Saber que en los pacientes con esteatosis, obesidad y otros factores metabólicos deben realizarse medidas que evalúen la fibrosis de forma precoz, como es un fibroscan, y que en los pacientes cirróticos que tienen NASH, la progresión de la enfermedad suele ser mayor y necesitan una vigilancia tanto en ese sentido como en el desarrollo de hepatocarcinoma, que debemos evaluar al paciente por hepatólogos o especialistas formados una vez vemos ya se ha establecido una cirrosis o una fibrosis muy avanzada, y debemos siempre considerar un manejo multidisciplinario, ya que ninguna de las medidas sustituye a la otra, sino que todas ejercen una sinergia para poder solucionar la enfermedad, y de esta forma todos podamos realizar políticas y medidas pues sanitarias que conlleven a una intervención precoz y por ende a una mejor desenlace de la enfermedad.